Seguimos con las entrevistas, con nosotros el diputado Mario Alberto Álvarez Michaus. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente usted ha oído hablar, no necesariamente por lo que sucede aquí en México, sino en Estados Unidos con los artistas, por ejemplo. Voy a citarlo y espero que el símil sea válido. Cuando un artista es muy famoso y tiene muchos seguidores y de pronto hay uno que se pasa de la raya y que se vuelve un acosador, se le puede ordenar a esa persona que no se acerque a más de 500 metros del artista. Una orden de protección o de restricción en este caso. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en nuestro país? ¿Esa figura existe? ¿En qué casos? Fíjate que hay que primero contextualizar el tema en el que estamos viviendo, no solamente en Aguascalientes, sino en México, que es el tema de una violencia que tal vez no podamos verlo en los periódicos, no lo vemos en la televisión, porque desafortunadamente existe y afortunadamente no ha logrado pasar ciertos límites. Sin embargo, sigue siendo una alerta y un peligro que es la violencia de género. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases de que quien bien te quiere te hará llorar? O que dicen, pégame, pero no me dejes. Y desafortunadamente nadie me va a dejar mentir de la gente que nos está viendo, nuestras hijas con sus novios, nuestras hermanas, nuestras madres. Todas las personas han experimentado hasta cierto punto violencia de género. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser verbal. Y hay órdenes de protección que emite la autoridad justamente para que dejen de ser violentadas, dejen de ser molestadas. ¿En qué consiste una orden de protección? Una orden de protección te permite que, por ejemplo, el agresor no se pueda acercar a ti a ciertos metros. Que el agresor pueda ser sacado de tu casa. Que incluso puedas tener custodia o que puedas tener quien te vaya escoltando hasta un domicilio seguro. Que puedan hasta cierto punto resguardar si, por ejemplo, tienen armas blancas o, por ejemplo, herramientas de trabajo que pudieran ser como, pues, hasta cierto punto herramientas para poderte dañar, que puede ser desde las propias herramientas. Imagínate si es un carnicero y tiene cuchillos o si le gusta la cacería y tiene algún tipo de herramientas. Todo eso se guarde. ¿Qué es lo que queremos hacer para modificar esta ley? Es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es justamente checar los vacíos administrativos que luego no permiten que la ley pueda ejercerse. ¿A qué me refiero? Que podamos sancionar a la autoridad que no emita las órdenes de protección, porque tú puedes ir a solicitarla y después la autoridad te puede decir, bueno, pues es que a lo mejor no tengo tiempo, etcétera. Pues que se te castigue y que seas el responsable, pues, de reparar el daño a la víctima, si es que este puede repararse. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Que, por ejemplo, cuando haya días festivos, cuando haya vacaciones, pues la justicia no debe descansar, porque la violencia no descansa. Entonces lo que necesitamos es que haya guardias que puedan, jueces de guardia, que puedan proporcionar estas órdenes de protección. Ahora, la orden de protección la emite el juez, sin embargo, la aplica una autoridad policial, que puede ser la policía estatal, la policía municipal o la policía ministerial. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se logra llegar a este punto de la orden de protección? Es decir, la persona violentada es quien tiene que solicitarla o el juez, viendo el caso, puede él determinar si es necesario o no. Justamente lo que queremos hacer es un tema más ágil. Imagínate que una persona esté siendo violentada y le digamos, oye, ve con el Ministerio Público, pues es una cuestión ilógica. Y además que todavía le hagan que dé elementos probatorios. Lo que estamos promoviendo con esta modificación es que justamente los ascendientes, que son los padres, o los descendientes, que son los hijos, puedan ir a solicitarla y pueda ser otorgada. Además, bueno, de este tipo de cuestiones no se requiere que sea necesariamente un vínculo matrimonial, porque si, bueno, es que no es tu esposa o no es tu concubina, bueno, pues también en el noviazgo suele pasar este tipo de cosas, o suele haber algún tipo de relaciones donde también se presenta la violencia. Y lo que queremos hacer es justamente erradicar todo ese tipo de males que desafortunadamente pueden desencadenar en una tragedia. Ahora, esto reitero con lo que comenzábamos, se hace público, por lo menos en los Estados Unidos, por el tipo de figuras que son. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en Aguascalientes, ya hay de este tipo de situaciones implementadas, es decir, alguien que se le restrinja de plano, pues no te acerques ni siquiera a la persona. ¿Hay muchos casos de estos? ¿Hay pocos? ¿Cómo están las cifras? Sí, de hecho los abogados conocen muy bien el caso. Cuando hay una cuestión de violencia de género, violencia hacia la mujer, sobre todo, esto es una medida muy recurrente. Entonces aquí se le ordena y tiene un castigo mayor, en este caso para el agresor, si el agresor no hace caso de lo que la autoridad le dicta, que dice, ¿sabes qué? No te acerques a más de 500 metros, no molestes a esta persona, o sea, no ejerzas esa presión, esa violencia. Y lo que estamos también promoviendo es las órdenes de protección tener un máximo de duración hasta 72 horas. Ahora queremos que incluso puedan ser mayores hasta que la persona pueda estar fuera de peligro.
Ah, pues es muy interesante. Ahora, por ejemplo, una persona que se encuentra en esta situación, observa, detecta que no se está cumpliendo con ello, ¿a quién tiene que volver a recurrir? Ahora, también se puede utilizar los teléfonos de emergencia. La verdad es que el tema de los formalismos, de que sabes que vete con el Ministerio Público, levanta una demanda, lleva un abogado, son cuestiones que no estás pensando cuando estás siendo Claro. víctima de violencia. Lo que hace es, la puedes incluso hasta solicitar vía telefónica a los servicios de emergencia y después, cuando estás en circunstancias de seguridad, ir a ratificar la demanda para cumplir con la formalidad de ley. Sin embargo, lo que estamos promoviendo es que la gente esté protegida y que no tenga que estar velando por otra cosa, si no es por su integridad. Efectivamente, esto, bueno, pues suena muy interesante. ¿Estas modificaciones cuándo pudieran ya estar listas? Están ya ahorita en discusión en el Congreso del Estado, en las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, y estaremos esperando que para el próximo periodo, empezando el 15 de noviembre, puedan ya someterse a discusión. El Poder Judicial ya tiene conocimiento que como ellos son quienes aplican esta normatividad, esta ley, son quienes también hasta cierto punto tienen una opinión en la operación. Cabe mencionar que las órdenes de protección en esta misma legislatura se redujo el tiempo de otorgamiento de 24 horas a los 8 horas, porque después te hacían pasar un día después de que la habías denunciado y ahora por la gravedad estamos promoviendo que ya sea dentro de las primeras 8 horas. Muy bien, diputado, pues como siempre, un placer platicar contigo. Jorge, pues un gusto y bueno, pues a las órdenes de la gente que nos está viendo. Gracias, buenos días. Vamos a otros asuntos. Los padrinos contribuyen al desarrollo de las comunidades más necesitadas. Vamos a conocer su labor. En gira de trabajo por el municipio de Pabellón de Arteaga, la presidenta del DIF estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, inauguró diferentes obras de remodelación de espacios deportivos, de convivencia y de alimentación que impulsaron los integrantes del programa Aguascalientes Apadrina un Municipio, a quienes agradeció